Hola, muy buenos días chicos de séptimo. Estoy ubicada en el módulo 4 de las preguntas de comprensión. Este taller lo desarrollamos por completo hasta la pregunta número 21 el periodo pasado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a socializar las respuestas correctas. Responde las preguntas 1 a 3 de acuerdo con el siguiente texto. Buscan prohibir el uso de celulares en la escuela. Sin duda alguna, lo que empezó como una necesidad se convirtió en moda y ahora resulta todo un problema. Acaba de aprobarse un proyecto en la Cámara de Diputados que elimina los celulares de las aulas porque genera trastornos de aprendizaje y además pueden ser usados como machetes electrónicos. El Senado votará la ley y la semana próxima esta veda telefónica será únicamente en horarios de clases e incluirá a docentes y alumnos. A partir de la sanción definitiva, los colegios tendrán 90 días para la aplicación de la medida. Los celulares fueron incorporados como elementos de control de los padres. ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? Un registro de seguridad. Pero el intercambio entre móviles también fue adoptado por los vigilados. El efecto imitación hizo el resto. El celu fue incorporado por funcionalidad, pero también como vestidura, para una franja de clase media y media alta. Su uso es tan habitual que el traslado a la escuela es automático. Los mensajes de texto conforman la red del sistema, elaboran las tendencias, uniforman los discursos y constituyen un lenguaje propio. Es un hábito legitimado. No confrontamos con la ciencia, solo reglamentamos su utilización en los colegios, explicó el diputado José. La Dirección General de Escuelas ya aplica este criterio a través de los códigos de convivencia. Allí profesores, padres y alumnos establecen mecanismos internos para asegurar métodos de enseñanza y de comportamientos. Algunos establecimientos provinciales incluso aplican la restricción a los celulares desde hace meses. Copiarse, descree el director de educación polimodal bonaerense Jorge Liborati. Para el funcionario es imposible, porque el mensaje de texto es limitado para desarrollar respuestas ante un cuestionario. Según el proyecto, pocos chicos se entusiasman con el aprendizaje intensivo y los islotes aptos para incorporar conocimiento son perturbados por estas formas activas virtuales de comunicación. Para otros, seguramente menos cercanos al problema, castigar el uso del celular o cualquier herramienta de comunicación en el aula es un acto inapropiado y poco pedagógico. Lo que se necesita es orientación y educación sobre la utilización de estas herramientas. Lo cierto es que el diputado José del Valle afirmó que el uso de celulares en las escuelas bonaerenses quedaría prohibido antes de fin de año. Adaptados buscan prohibir el uso de celulares en la escuela. Bueno, entonces como ustedes ya leyeron este escrito, lo volví a leer nuevamente, es la prohibición del uso del celular en la escuela y argumentan del por qué prohíben el uso del celular. Ustedes ya leyeron el texto, es el prohibir el uso del celular y qué consecuencias trae el uso del celular en el aprendizaje y qué contraindicaciones trae en el proceso de enseñanza. Prácticamente son las ideas generales del escrito. Bueno, ahora me voy a leer las preguntas. Primera, en el segundo párrafo del texto, la palabra veda puede reemplazarse sin que cambie el sentido del escrito por. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Conocer el significado de la palabra veda, que en este caso es prohibir o vetar. Palabras que me dan prohibición, aceptación, negación, autorización. Aceptación y autorización la quito completamente porque veda es sinónimo de
prohibir. Me puedo confundir con negación, pero negación es totalmente lo opuesto, o sea, existe un sí o un no, y una prohibición es como un paralelo en que usted no lo puede hacer, más no está diciendo que no lo va a hacer. Entonces la respuesta correcta es prohibición. Recupera información implícita en el contenido del texto. Eso es lo que hace esa palabra ahí, recuperar información implícita, porque está hablando de la prohibición del uso del celular. Segunda pregunta. La idea que apoya el texto es: A. Los celulares solo pueden ser usados por adultos y en la casa. B. Pocos chicos se entusiasman con el aprendizaje intensivo. C. Los celulares empezaron como una necesidad y ahora son un problema. D. Se debe castigar la venta de celulares en el colegio. La D totalmente descartada. Lo primero que yo debo hacer es empezar a descartar opciones. Entonces, no están hablando de castigar de venta de celulares. Tampoco están diciendo que los celulares solamente se pueden utilizar por adultos. Sí está hablando de que pocos chicos se entusiasman con el aprendizaje intensivo. Eso sí lo habla. Pero la idea central que apoya el texto es: los celulares empezaron como una necesidad y ahora son un problema, que por eso es que están buscando la prohibición de este artículo. Entonces dice: recupera información explícita. ¿Por qué es explícita? Porque yo la estoy leyendo en el texto tal cual como es. Pregunta 3. En el enunciado, esta veda telefónica será únicamente en horario de clase. La palabra subrayada indica que la ley. ¿Qué sucedió con esta pregunta? Ninguno preguntó, profesora, ¿cuál es la palabra subrayada del escrito? Entonces aquí fue un error de edición y la palabra subrayada es será. Entonces me está diciendo que en el enunciado esa palabra indica que la ley será ¿qué? Opción A, nunca se aplicará. Ya se aplicó, se está aplicando o se aplicará. ¿Qué está hablando el escrito? Que esta ley se aplicará. ¿Qué está haciendo esa respuesta? Está reconociendo estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que se leen. ¿Sí? Estas conclusiones que yo tengo acá y estos escritos hacen parte de pruebas estandarizadas, de pruebas que ustedes presentan en grado 9. Responde a las siguientes preguntas atendiendo a la situación que cada una propone. ¿Qué pasa aquí con este enunciado? Ya el escrito anterior no hace parte de estas preguntas, porque me está diciendo que las responda de acuerdo a la situación que cada una propone, cada una por individual propone. Entonces, pregunta 4. Para promocionar otros deportes diferentes al fútbol y el baloncesto, tú escribirías sobre. Opción A, la importancia del patinaje y sus ventajas sobre el baloncesto. Opción B, las reglas del baloncesto y los jugadores más destacados. C, los jugadores más destacados de tu equipo de fútbol favorito. Y D, las razones por las cuales el equipo de fútbol es mejor. Aquí eso se responde por discriminación. No puedo ni hablar de reglas, ni puedo hablar de mi equipo favorito, ni tampoco dar razones de por qué un deporte es mejor que el otro. La que concuerda más es la importancia del patinaje y sus ventajas sobre el baloncesto. Está hablando de la importancia de un deporte distinto y dando ventajas sobre el deporte ya conocido. Pregunta 5. El 24 de julio a las 3 p.m. se realizará el Día de la Familia. Te piden elaborar un cartel informando a la comunidad que habrá premios, bailes, refrigerios y música. Esto con el fin de: opción A, promover la cultura del colegio. B, lograr una gran asistencia al evento. C, incentivar grupos musicales. D, invitar a degustar comida. Empiezo por discriminación. No me está hablando de ir a degustar comida, ni de incentivar grupos musicales,
ni de promover la cultura del colegio, ¿cierto? Aunque tiene que ver con algo cultural, pero no me está hablando de eso. Lograr una gran asistencia al evento. ¿Por qué? Porque están haciendo un cartel informativo con lo que debe haber y esto resulta siendo atrayente. Por eso la respuesta es la B. 6. Los niños de cuarto grado le escribieron la siguiente nota al profesor de español. Querido profesor, el cuento escrito por José Ortega nos parece aburrido porque José Ortega no sabe entender a los niños. Pareciera que no nos conociera. Para evitar repetir información en el texto, tú consideras. ¿Qué está repitiendo? José Ortega, José Ortega. Y me está diciendo cómo evitar repetir información. A. Se debe suprimir en la primera línea la palabra cuento. ¿Puedo suprimir la palabra cuento? No, es una palabra fundamental. Se debe cambiar nos por los. Voy a buscar nos. No debe haber sentido ahí, ¿no? C. Se debe reemplazar en la segunda línea José Ortega por el escritor. Es la opción correcta porque aquí es donde encuentro la repetición. Entonces le voy a dar un sinónimo a José Ortega por escritor. Pregunta 7. Tu amigo Juan está escribiendo el siguiente texto para la tarjeta de cumpleaños del rector del colegio. Feliz cumpleaños. Que pases un lindo día. Un beso grande. Al leer lo que escribió Juan, tú consideras que A. El escrito es claro y respetuoso. B. Se deben suprimir los signos de admiración. C. La expresión feliz cumpleaños Cucho debe ir al final. D. La palabra Cucho no es adecuada para la situación. Entonces, eliminamos la D y eliminamos la C porque en mi tarjeta no está la palabra Cucho. Me queda A y B. B. Se deben suprimir los signos de admiración. Los signos de admiración están enfatizando en las palabras feliz cumpleaños, o sea que no los puedo suprimir porque lo estoy diciendo con un tono de voz diferente. Entonces sería A, el escrito es claro y respetuoso. Esa es la respuesta correcta a la pregunta 7. Pregunta 8. Juan escribió el siguiente verso. ¿Amó ella alguna vez esas verdes, altas y hermosas montañas? Voy a volverla a leer. ¿Amó ella alguna vez estas verdes, altas y hermosas montañas? Al leerlo, propones reescribirlo de la siguiente manera. ¿Amó ella alguna vez estas verdes, altas y hermosas montañas? ¿Amó ella alguna vez estas verdes, altas y hermosas montañas? ¿Amó ella alguna vez esas verdes, altas y hermosas montañas? ¿Amó ella alguna vez estos verdes, altos y hermosas montañas? ¿Cuál es la opción correcta? La opción B. Primero es amó, lleva tilde al final, es una palabra aguda. Amó en pasado. Ella alguna vez estas verdes, altas y hermosas montañas. Es la forma correcta de escribirlo porque si ustedes comparan las dos oraciones empezamos a notar los errores de ortografía. Pregunta 9. Debes escribir lo que piensas acerca del consumo de cigarrillo en los adolescentes. Para cumplir la tarea debes escribir lo que piensa tu amigo, seleccionar la opinión de un autor, presentar tu opinión o escoger un tema. Voy a leer nuevamente la pregunta. Debes escribir lo que piensas acerca del consumo de cigarrillo. ¿Lo que piensa quién? ¿El amigo? No. Lo que piensan ustedes. Lo que piensa el autor,